Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Punto de Vista. Donde quiera que usted se encuentre, le deseo lo mejor junto a los suyos, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Allí se encuentra en la pantalla el link para darle me gusta y la mano. No olviden darle la mano, por supuesto, el link para suscribirse y la mano para darle me gusta. Hoy para mí es un honor tener acá un amigo de muchos años, toda la vida. Cuántas cosas compartidas nos volvemos a encontrar. Y en este caso voy a aprovechar al máximo la estadía de este hermano por acá, por nuestra República Bolivariana de Venezuela, y agradecerle el gesto de que haya querido compartir con nosotros estos minutos aquí en el programa. Hablo de Alexander José Moronta Cuica. Alexander es licenciado en Química, egresado de nuestra centenaria Universidad del Zulia. También, por supuesto, es magíster en Química, también de nuestra centenaria Universidad del Zulia. Luego tiene estudios doctorales en este caso en Inglaterra, específicamente Alexander en Sheffield, la Universidad de Sheffield, Inglaterra, donde recibe el título de PhD en Química, año 1999. Y luego, dentro de la experiencia postdoctoral, es profesor invitado en Japón, en este caso pues desde el 2004 al 2007 en la Universidad de Hokkaido. Hablar de los logros académicos son muchísimos, quizás vayamos nombrando unos que otros acá porque es un investigador profundo, un científico. Y hoy vamos a aprovechar al máximo este tiempo con Alexander para que desde su visión como químico, también su visión incluso diría yo como matemático, pero sobre todo como químico, abordar un tema que es tremendo. El Papa Francisco en una de sus encíclicas habló de la casa común, es decir, esta hermosa tierra, este hermoso planeta que Dios nos regaló. ¿Ve? Este hermoso planeta donde todo está perfectamente alineado, donde hay un orden, pero que lamentablemente pues tenemos un problema gravísimo y que nos lo está acabando, que es el cambio climático. Bienvenido, Alexander, me siento contentísimo de tenerte aquí, nos volvamos a encontrar y vamos a hablar desde tu visión y desde tu perspectiva científica sobre este problema tan grave, chico, del cambio climático. Muchas gracias, Pedro, por invitarme a tu programa. La verdad es que es un placer estar aquí esta mañana con ustedes y compartir mis conocimientos y mi experiencia como investigador con la comunidad cabimense y la comunidad nacional sobre mis logros académicos y mis estudios pues, en el área de catálisis y en el área de química. Bueno, Pedro, el cambio climático se debe fundamentalmente a la quema indiscriminada de combustibles fósiles y de la actividad industrial, que genera gases que estos gases generalmente, los que principalmente contribuyen al cambio climático son el metano, CH4, su fórmula química, y el dióxido de carbono, CO2, que se produce pues, que se quema en abundancia de oxígeno. Entonces estos dos gases que están en la atmósfera absorben la radiación solar y producen un calentamiento general de la atmósfera con un incremento significativo en la temperatura global del planeta. Y este aumento en la temperatura obviamente afecta significativamente el proceso de evaporación de los lagos y océanos, que el agua líquida se convierte en vapor de agua. Y entonces la atmósfera se satura de vapor de agua y condensa y produce pues lluvias torrenciales, causando pues inundación y problemas en los ríos que se desbordan, las plantaciones desaparecen. En este caso pues estamos hablando del fenómeno de la Niña, que es el fenómeno de las inundaciones. Sí. Pero por otra parte, ese aumento de la temperatura produce sequías muy severas, sobre todo en las zonas desérticas, causando que los animales o los organismos vivos de esos ecosistemas tengan que emigrar a otras locaciones buscando agua. Acuérdate que el agua pues, es fuente de vida, sin agua no hay vida, sin agua líquida.
y muchas especies mueren en el camino tratando de buscar fuentes de hidratación. Ese es el caso del Niño. Pero además de eso, otro problema muy serio que causa el calentamiento global es el derretimiento de los polos, de los grandes glaciares que se encuentran en el polo, en el cono sur y en el cono norte. Cuando esas grandes montañas de hielos comienzan a fundirse por el aumento de la temperatura global, esa agua sólida pasa al estado líquido y alimenta a los océanos, de tal forma que zonas costeras y islas que están a nivel del mar aumenta el nivel freático y esas zonas van a tender a desaparecer. O sea, las islas van a tender a desaparecer y zonas costeras por el aumento del nivel freático del nivel del mar. Entonces, ¿cómo podemos reducir el cambio climático? Bueno, podemos desde nuestra casa pues plantar árboles. Los árboles son los que nos dan el oxígeno. A través de la reacción de fotosíntesis, las plantas convierten ese CO2 en oxígeno, que es el oxígeno que respiramos todos los organismos vivos, y además de eso lo convierte en alimento. Las plantas producen azúcares. O sea, la reacción de fotosíntesis es agua más CO2 produce oxígeno y glucosa, que es C6H12O6, que es el azúcar que está en la fruta. Los animales comen esas frutas y se alimentan, y nosotros nos alimentamos también de los animales. Entonces, una forma de paliar el calentamiento global es plantar árboles. O sea, tiene que haber una cultura de plantar vida, porque las plantas no dan vida. Fíjate, Alexander, que una vez acá en Cabima, un gran arquitecto, Odilio Jiménez, gran urbanista, el único arquitecto, por cierto, latinoamericano que participó en la construcción de la Torre Gemela de Nueva York, gran urbanista, en paz descanse, llegó a plantear de que en Cabima, aquí en nuestro municipio, porque este programa también se ve fuera de nuestro país, hacía falta 1 millón de árboles, para efecto, por supuesto, de todo lo que significa el punto desde el punto de vista urbanístico, pero cuánto no ayuda ese 1 millón de árboles a lo que estás planteando. Exactamente. No, y además de eso, el calentamiento global causa incendios forestales. Claro. Y acaba con parques nacionales, con urbanismos. Y eso es producto pues del uso indiscriminado de recursos naturales no renovables. Especialmente pues la quema de combustibles fósiles para transporte. Claro. Y también de producción de energía eléctrica, porque el 70% de la energía eléctrica se produce con combustible fósil. Claro. Aquí, Alexander, dentro de ese vasto currículo, que es muy largo y que por supuesto por razones obvias hoy sintetizamos, pero para entrar a un tema, también ha sido miembro del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, del IBIC, ¿no? Y aparte de ello, pues profesor emérito de la universidad, bueno, eso lo sabemos, a la Universidad del Zulia, y también investigador asociado, ya dije, al IBI, también al Instituto Francés de Petróleo, IFP de Francia, en este caso, ¿no? Ahora, siguiendo con lo que es el tema en el marco de todas esas investigaciones y todas esas tesis que has desarrollado, ¿no? En el marco del calentamiento global, que ya estamos dando el porqué. ¿Por qué se da el calentamiento global? Estamos hablando de algunos elementos de cómo reducirlo. Exacto. Cómo reducirlo. Hablemos un poco de lo que son las energías alternativas, que ayudarían en todo caso a eso, ¿no? Dentro del marco del calentamiento global, mencioné pues que el metano y el CO2 son dos gases que principalmente lo producen. Uno de mis trabajos que fue realizado en la Universidad de Hokkaido, en el departamento de ingeniería, fue diseñar un catalizador económico para convertir el metano y el CO2 en monóxido de carbono e hidrógeno. El hidrógeno sirve como combustible para carros que funcionen con hidrógeno. De hecho, eso fue el proyecto, o sea, producir un catalizador para carros que funcionen con hidrógeno. Entonces podemos, a través de una reacción química, transformar ese metano y ese CO2 en un combustible útil para nuestro funcionamiento, pues en este caso una energía limpia, que es el hidrógeno. De hecho, el Sol se alimenta de hidrógeno. A través de una reacción de fusión nuclear, el Sol quema hidrógeno y produce helio.
gas más pesado. Pero la radiación solar es hidrógeno. O sea, el hidrógeno es una energía del futuro. Y por supuesto, dentro de otra energía alternativa, podemos también aprovechar esa energía solar para diseñar vehículos que funcionen con fotoceldas solares. Y así reducir la contaminación ambiental por efecto de combustión de los vehículos que generan pues monóxido de carbono, genera anhídridos de azufre, genera anhídridos de nitrógeno que producen lluvia ácida también, que es la función del catalizador, el convertidor catalítico que usa el vehículo en el tubo de escape. Ese convertidor catalítico convierte el CO2 en oxígeno o el monóxido de carbono en oxígeno, convierte los óxidos o los anhídridos de azufre en azufre y oxígeno, y convierte los anhídridos de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno. Esa es la función del catalizador. Un catalizador de 3 vías pues convierte 3 gases contaminantes en 3 gases aprovechables. Aligera esa reacción. Exacto. Convierte esos gases contaminantes a la atmósfera que cuando reaccionan esos anhídridos de azufre y de nitrógeno producen lluvia ácida, producen ácido sulfúrico y ácido nítrico que cambia el pH de la lluvia, y eso el pH pues ácido mata las plantas, produce problemas corrosivos en estructuras, en vehículos y en estructuras después de concreto y de hierro. Esa es la lluvia ácida. Esa es la lluvia ácida, sí. Entonces, esa es la función del catalizador de 3 vías en un vehículo. Alexander, nosotros tenemos sol y bastante en nuestro querido estado Zulia. Incluso Falcón, durísimo, ¿no? A veces casi que caen las palomitas fritas aquí. Sí, sí. Aprovechar al máximo eso, Alexander. Exactamente eso. El tema de la energía eólica. La energía eólica es otra fuente de energía en la cual utilizamos el viento y convertimos ese viento, que es movimiento, en energía mecánica, lo convertimos en electricidad a través de los generadores, a través de los parques eólicos. O también podemos utilizar una energía limpia, que es la energía hidroeléctrica, o sea, crear represas con generadores eléctricos que el agua por gravedad cae y activa esa turbina y que generan electricidad. Entonces podemos utilizar todas estas energías limpias que no contaminan el ambiente y reducen el efecto invernadero o el efecto invernadero, que es el calentamiento global, utilizarlas pues como energías limpias que nos favorezcan la limpieza paulatina del planeta. Alexander, yo voy a incorporar un elemento que es fuerte, ¿no? El tema de la energía nuclear, que puede ser utilizada para 20.000 cosas maravillosas. 8 países en el mundo tienen son potencias desde el punto de vista nuclear, y dentro de eso los primeros Rusia y Estados Unidos. Después de ahí hay 6 más. Pero bueno, reactores nucleares por allá, por aquí, etcétera, tal. En cuanto a todo esto, para que después entremos a lo que es la energía hidrotérmica, ¿no? Que la utilizamos nosotros mucho acá, ¿no? Pero en este caso hago ese paréntesis para entrar al tema de la energía nuclear y todas estas realidades que se están dando con el tema nuclear, el desacato a veces a lo que significa detener todo este tipo de armamento y de equipamientos nucleares. ¿Hasta qué punto afecta todo esto, ya de tu visión como químico, esto del calentamiento global y del efecto invernadero? La energía nuclear también es contaminante. Acuérdate que se utilizan metales radioactivos, el caso del uranio, el caso del plutonio, el caso del radio, que son reacciones de fusión nuclear que convierten pues los núcleos de estos elementos en elementos menos pesados y generan radiación. Y por esa radiación pues es energía, pero además de eso está contaminando porque se crean partículas de metales en polvo al ambiente, que también causa problemas respiratorios a las personas que viven cercanas a las plantas, y también tienes el efecto de la radiación. El efecto de la radiación es mortífero porque te crea rayos gamma, rayos de alta energía, de muy baja longitud de onda, que de hecho cuando se lanza la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial, pues la reacción nuclear que se genera allí es una reacción altamente exotérmica, unos 5 o 6 mil grados centígrados de temperatura,
con vientos de 300, 400 kilómetros por segundo, y además de eso la radiación de alta energía, que la gente pues se le caía el tejido muscular de la radiación y morían de eso pues. Entonces es un tema pues muy amplio de abordar, pero mucha gente lo utiliza pues como organismo de defensa y de amenaza. Así es. Y tenemos que evitar a toda costa la guerra. ¿Cómo? La guerra. ¿Cómo? La guerra es la guerra no gana nadie. No gana nadie. O sea, es una cosa más estúpida que inventar el hombre. No, chico, yo de verdad nunca le encontré por luchar por la sentido. tierra que Dios nos dio, sí, y de la cual todos somos propietarios. Así es. Así es. Antes de esto estábamos discutiendo algo interesantísimo, una tesis sobre el tema de cómo deberíamos nosotros ser sepultados. Yo comparto la tesis, algún día la hacemos pública aquí, sí, de Alexander. Alexander, otro tema, fíjate lo que está pasando con la Amazonía, ¿no? Y todo lo que está pasando allá en Brasil. O sea, como ese gran pulmón, que tenemos parte de ese pulmón también nosotros aquí, está siendo destruido fuertemente. ¿Qué decir de eso, Alexander? El calentamiento. Tiene que haber políticas de Estado para evitar la deforestación, porque cuando estás sacando minerales, estás sacando oro, utilizas mercurio, y el mercurio es altamente tóxico, es un metal cancerígeno que utilizas para amalgamar el oro y extraerlo pues de los ríos y de los suelos, y estás deforestado porque estás cortando árboles que son, como dije al principio del programa, el pulmón de la tierra. Los árboles nos dan oxígeno, que es el oxígeno que necesitamos todos para poder respirar. Entonces estás contaminando el ambiente con el mercurio, que es altamente tóxico, con metal cancerígeno. Acabas con las especies de animal, la fauna y la flora de la Amazonía, y estás causando pues un problema ambiental en cuanto al calentamiento. Alexander, el tema de la energía hidrotérmica, ¿no? En este caso, el aprovechamiento del agua, en este caso. ¿Cómo ves eso? ¿Hasta dónde se ha desarrollado esto? Y si tenés algunos datos estadísticos con respecto a ese tipo de energía. En el caso de nosotros en Venezuela, usamos ese tipo de energía. Sí, en Venezuela tenemos la represa El Guri, en la cual pues generamos energía eléctrica. Pero eso más o menos ocupa más o menos el 30% de generación. El resto de la generación de la energía eléctrica proviene de la quema de combustibles fósiles, o sea, combustibles del petróleo. Yo pienso que tendremos que haber un equilibrio de aprovechar más el sol y nuestros ríos caudalosos. Y nuestros vientos. Para reducir la dependencia del petróleo, porque el petróleo algún día se va a acabar. Y es un recurso que tarda miles de millones de años en regenerarse, porque requiere el ciclo de la roca, que durante el proceso de meteorización y erosión, esa agua lleva sedimentos, materiales orgánicos, plantas que producen el carbón, y los organismos muertos producen el combustible fósil, en este caso el petróleo. Pero ese proceso tarda muchos años en que se formen las capas sedimentarias, y a través por efecto de presión aumenta la temperatura, y esos organismos muertos se convierten nuevamente en petróleo. Pero tardan millones de años. Así es el ciclo de la roca, y esa es para que se produzca otra vez el combustible fósil. Alexander, dentro de tu vasto currículo, tenía por acá el hecho pues de que más de 40 publicaciones en revistas internacionales y nacionales, 68 presentaciones en congresos nacionales e internacionales en el área de catálisis heterogénea, y tutor, tesis, y por supuesto podemos hablar acá en el caso de lo que tiene que ver con árbitro evaluador de revistas de talla internacional bastante importante. Dentro de esas investigaciones, y que están patentizadas en todo caso por Alexander, o a tu nombre, pues, y como investigador principal allí, ¿cuáles podríamos nombrar acá? Creo que por ahí tenemos unas dos. Sí, dentro de los trabajos que hicimos en el marco de lo que tiene que ver con este aporte al cambio climático. Desarrollamos varios proyectos de investigación, todos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el FONACYT.
el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad del Zulia, proyectos financiados por Química Benoco, proyectos financiados por el Instituto Francés del Petróleo y también con la Universidad de Hokkaido. Entonces desarrollamos diferentes proyectos de saneamiento ambiental, como fue el caso de la reacción de reformación del metano con dióxido de carbono para producir hidrógeno. Desarrollamos otro estudio muy importante para la eliminación del sulfuro de hidrógeno que se encuentra en el gas natural. El sulfuro de hidrógeno es un gas muy desagradable, que es el olor a huevo podrido. Entonces ese sulfuro de hidrógeno reacciona con el agua molecular en la atmósfera y produce lluvia ácida. Entonces desarrollamos un absorbente químico que en la cual el H2S, el sulfuro de hidrógeno, reacciona y se atrapa dentro de esa estructura superficial del sólido, en este caso un catalizador basado en óxido de cobre u óxido de zinc, que produce sulfuro de zinc y ese azufre se queda atrapado en la superficie. Ese proyecto fue para saneamiento ambiental. Desarrollamos otro estudio para la clarificación de aceites comestibles con Química Benoco, utilizando arcillas ácidas. El aceite pues pasa por el catalizador o por ese absorbente y le quita el color pues turbio al aceite. Desarrollamos otro proyecto que tiene que ver en reacciones de deshidrogenación de etilbenceno para producir de estireno para producir etilbenceno, que es la base principal para formar monómeros y formar el polímero de poliestireno. Eso fue un catalizador de cobalto molibdeno. El catalizador es muy importante en la industria de refinación y petroquímica, porque el 95% de todos los productos terminados del petróleo, que son más o menos como 10.000 productos, todos pasan por un catalizador, bien sea por reformación, alquilación, isomerización, hidrodesulfuración, hidrodesmetalización, o sea, remover todos los contaminantes que tiene el petróleo, como es los metales pesados, y todo va orientado hacia la producción de gasolina. Y por supuesto, asfaltenos, naftas, grasas, plásticos, etc. Entonces, pero el 95% de todos los productos terminados pasa por una planta que tiene un catalizador. Por supuesto. Ahí quedan 3 minutos, Alexander, y yo quiero que hagamos unas reflexiones allí, ¿no? A veces creemos que no podemos hacer nosotros nada con respecto a un tema tan complejo como el calentamiento global. Y bueno, yo te pregunto, la opinión de Alexander con respecto a la mano del hombre en todo esto y la opinión de Alexander en qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera, nuestra modesta, humilde trinchera, para poder colaborar en el marco de detener un poco estas atrocidades del cambio climático. Bueno, en principio, como dije cuando abordé una de las soluciones era plantar árboles. Otro es el uso de vehículos que funcionen con energía alterna a la gasolina, carros eléctricos que vengan alimentados por la energía eólica o energía eléctrica o energía solar. Otra forma de evitar el calentamiento global es el uso consciente de nuestra energía. La gente sale del cuarto y deja el aire encendido, deja la televisión, no apaga las luces. Estamos consumiendo energía. Y todo es energía. Todo es energía. Porque hasta tenemos que además que es dinero, porque cuando deja la luz encendida está dando dinero. Apaguemos la luz, apaguemos el aire, apaguemos la televisión. Usemos el carro para manejo, transporte masivo de personas. Podemos desarrollar trenes, un sistema de transporte público eficiente en la que las personas no utilicen el carro, sino tomamos el autobús, que sea un medio de transporte masivo, trenes eléctricos también. El reciclar el plástico. El plástico lo podemos usar para producir gasolina. México, por ejemplo, tiene plantas de tratamiento de transformación de plástico en gasolina. Entonces la gente le pagan para que lleve plástico a las estaciones de reciclaje. El aluminio, el hierro, el vidrio, todo en nuestra casa podemos utilizarlo. Inclusive la materia orgánica que desechamos en los alimentos, que lo tiramos a la basura, echemos eso a la tierra, que devuelve nutrientes a nuestra madre tierra, y las plantas
pueden absorber esos nutrientes de materia orgánica, de desecho que tiramos a la basura. ¿Y la mano del hombre en todo esto? ¿Cuál es tu opinión para que cerremos aquí, Alessandro? El hombre poco a poco está destruyendo pues el planeta. Y nuestro lema es que tenemos que hacer un esfuerzo para preservar nuestro planeta para las futuras generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y generaciones futuras, para tener un planeta pues limpio en el que podamos todavía seguir viviendo. Nuestra Pachamama, decía el gran filósofo Thomas Hobbes, el hombre es un lobo devorador de hombres, en eso se ha convertido. Bueno, que todos pues podamos reflexionar y entender que algo podemos hacer, desde las reflexiones que hace pues un científico como Alessandro, un hermano, un amigo. Vamos hacia adelante, les deseo lo mejor a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, que Dios les cuide, les bendiga. Bueno, Alessandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, por la gentil espero invitación. que pronto vuelvas a la República Bolivariana de Venezuela para que sigamos grabando tu programita por ahí. Sí, va. Gracias, pues.